Esto es Noticias entre Políticos. Regresamos con más. Bueno, vamos a hablar de este tema. Tenemos a continuación el debate. La cuenta de Twitter, @depoliticoscdn37. La mía personal, @Cat_Hernández. La producción pregunta si usted favorece que la Junta Central Electoral asigne apellidos a los niños sin identidad o niños abandonados. Vamos a ver en detalle. Tuve la posibilidad de buscar las declaraciones un poquito más largas del abogado José Miguel Castillo Pantaleón, para que veamos también otro perfil, otra arista de este tema. A continuación, vean lo que dijo. La Junta lo que decidió, porque hay una realidad, la isla es compartida por dos estados, uno lo cual es un estado fallido, que genera una migración masiva, hay todo un tráfico de mujeres parturientas y de niños. Y estos pues son abandonados a su suerte. No hay ningún tipo de control. Muchos de estos niños nacen, que están en el sistema de protección de niños y adolescentes, aquejados de circunstancias enfermedades congénitas y otras circunstancias muy tristes, pero las madres pues los abandonan. La Junta, y estos al resultar difícil a veces que familias los adopten, pueden llegar a alcanzar la mayoría de edad y no tener derecho a un apellido, porque no tienen adoptantes. ¿Cómo manejar la situación? La Junta lo que decidió fue, en esa resolución de mayo, asignar una cantidad de apellidos existentes, una selección particular, arbitraria, de un número X de apellidos, 128 apellidos. Y eso es lo que ha producido la polémica, porque al ser subjetiva, la selección de unos apellidos sí y otros no genera toda clase de interpretación. Primero porque la ley específicamente no faculta a la Junta a eso, ni la ley 659 ni la ley 275, no lo faculta, no está en sus atribuciones. Aunque la Junta constitucionalmente es la competente para trabajar con el registro civil, pero ¿puede ella asignarle filiación o vinculación de un apellido existente a alguien que no es miembro de esa familia? El tema va un poco más allá. Al elegir un número limitado de apellidos con exclusión de otros, obviamente eso afecta a los apellidos concernidos. Había que preguntarle a cualquier persona, ¿le gustaría a usted que su apellido familiar fuera el que le pongan a los niños abandonados? Por ejemplo, hijo haitiano o lo que sea. Si eso no implica ningún agravio o nadie debía de sentirse mal por eso, bueno, pues debieron empezar por poner los nombres de los 5 miembros de la Junta. No están. ¿O por qué no incluir los nombres más prestantes de esta sociedad? Incluso algunos que están vinculados a la Vicini. A mí creo que debieron de poner Vicini primero. Es el primer nombre. Porque es la industria de ese grupo familiar responsable de la importación de mayor cantidad de braceros. Fue esa familia. Les decía yo que era un tema caliente. ¿Qué piensan, caballeros? ¿Debe la Junta o favorece que la Junta pues asigne apellidos a los niños sin identidad o abandonados? El asunto de los apellidos creo que también es interesante desde el punto de vista jurídico. No sé qué piensan. Catherine, yo creo que, y con mucho respeto a mi profesor, Castillo Pantaleón, fue mi profesor en mi carrera de Derecho. Yo creo que el punto de vista que da el profesor es desde un área un poco xenófoba. Y lo digo de esta manera porque utilizar el tema de los haitianos, como siempre se viene utilizando en toda y cada una de las resoluciones que establecen puntos encontrados en los temas de registro civil, yo creo que no podemos empezar por ahí, es lo primero. Lo segundo, él tiene razón cuando establece que la ley 659 de 1944 establece en su artículo 28 que para insertarle aspectos a las actas del Estado civil, debe la propia ley establecer cuáles son esos aspectos. No lo establece. Y los apellidos no lo establece. Ahora bien, tenemos que apelar, yo creo, y así estoy convencido, claramente convencido, al tema de los derechos humanos. Yo creo que todos los niños tienen derecho a un nombre y una identidad, porque
en lo que el niño espera, el proceso, de que un tribunal declare, de que la filiación llegue por un tema de adopción, que reciba su apellido, porque a una familia, magnánimamente o voluntariamente, le da el deseo de adoptar ese niño. Yo creo que es un proceso que lacera los derechos fundamentales que establece la Constitución, en la que debe acceder todo el ciudadano dominicano y cualquier individuo. Yo creo que debemos apelar a los derechos humanos y según el bloque de constitucionalidad, aquí están los abogados, la República Dominicana le da un tratamiento constitucional a los tratados internacionales y en este caso a la Convención Internacional de los Derechos sobre el Niño. Edward, adelante, Jaime. Edward. Bueno, mira, realmente al ver el video aquí del doctor Castillo Pantaleón, es donde yo vuelvo y repito que este es un tema muy espinoso y un tema que tiene muchas aristas y muchos elementos de debate para el cual una resolución administrativa, una simple, se resuelva con una simple, entre comillas simple, porque ya estamos viendo que simple no es. Esto se resuelve con una simple resolución administrativa de la Junta Central Electoral. Por eso es que digo, vuelvo y repito, como bien decía, ¿quién ha dicho que yo quiero que Juan o Pedro lleve mi apellido? Eso no lo controlo yo. Ahora, tampoco me lo puede controlar arbitrariamente o magnánimamente una resolución administrativa de un organismo para que pase por un programa aleatorio. Yo personalmente no tengo problema con eso. Ahora bien, que yo piense así no significa que todos pensemos así. Entonces yo también entiendo que debe de darse un espacio de diálogo, un espacio de concertación, un espacio de debate de cómo debe de ser resuelto o por dónde es que debe de comenzarse a buscar una solución a este conflicto, tomando en cuenta la posición que dice el compañero José Julio, como un principio fundamental, esos derechos humanos, esos derechos que debe llevar a cabo cada niño y que la Constitución Dominicana tiene como parte de la Constitución, esos acuerdos internacionales que se llevan a cabo. Mira, yo creo que lo que se pudiera hacer en este caso, o lo que la lógica indica, porque muchas veces hay cosas que se pueden manejar por lógica simple. Señores, lo único que hay que hacer es a esos niños es llevarlo a un orfanato. Y cuando, como discutíamos ahora mismo fuera de cámara, cuando llegue una persona que quiere adoptar ese niño o niña, sencillamente se le puede emitir el apellido del padre que va a adoptar el niño. Pienso yo que es lo más lógico. Ahora bien, ¿qué pasa? Si el niño llega entonces a la mayoría de edad y no es adoptado, entonces ya se puede crear una ley especial. Por eso tiene que ser mediante una ley en el Congreso. No mediante una resolución, porque es que la Junta Central Electoral no está facultada para dar un apellido. Sí, para emitir el registro civil. Harley, ¿cómo se desarrolla un niño que no tiene una identidad? Bueno. Por ejemplo, tiene 14 años y quiere acceder a participar en el mundo del béisbol. Bueno. ¿Qué le van a poner en la parte trasera de su? Ya ese sería entonces ya una categoría especial que tendría ese niño, porque lo ideal es que estos niños traten de, antes, evidentemente, de llegar a una edad que tengan ya quizás, digamos, 10 o 12 años, que puedan ser adoptados, porque en los países desarrollados la gente vive loca por adoptar niños. Sí. Si reúnen las condiciones, los postulantes, llámese una pareja que no pueden tener hijos, bueno, que vayan a este lugar, que sea conjuntamente con CONANI, conjuntamente con el estamento del Estado, no hacerlo de forma, digamos, festiva, ¿no? Sino algo organizado, que vaya consono con lo que establece la Constitución y que no viole las leyes dominicanas. Porque al final, ¿qué es lo que queremos con estos niños? Es que tengan un apellido, pero que se haga de forma correcta. Sí. No poner un apellido hoy y que entonces luego a los 6 años hay que cambiar el apellido porque el apellido que le pusieron no es el que debió haberle llegado. Y segundo, otro tema, ¿cómo hacer que una computadora le va a asignar un apellido, señores, a un niño? O sea, es una falta de respeto. Es una falta de respeto a un niño. Sí. O sea, ¿cómo tú le vas a asignar? Porque una computadora de forma aleatoria de 128 nombres que se cogieron, por Dios. O sea, eso sí es vulnerar el derecho que tiene un niño, una niña o un adolescente. Que a una computadora le asigne un apellido. Ha introducido, Harley, un tema interesante. Porque luego, imaginándonos de que la Junta, pues, bueno, pase esto ahora mismo, porque una resolución administrativa ya tiene facultad para ello. Bueno, en un mañana, como es una resolución administrativa que tiene, o sea, que el carácter, o sea, su peso legal es prácticamente mínimo, pues mañana viene una resolución que lo echa para atrás, o van al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional emite una sentencia. Y ese muchacho que se comienza a desarrollar, que se llamaba Juan Pérez. Va a quedar un limbo. Mañana entonces. ¿Cómo tiene apellido? No, va a quedar peor. Tipo pelotero. No, entonces mañana se llama José Bach.
Entonces, ahí eso sí es un problema. El artículo 18 de la Convención Americana o Pacto de San José establece que toda persona tiene derecho a un nombre y a un apellido. Y obtiene este apellido ya sea por filiación de sus padres o de otra persona que quiera otorgárselo. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, podríamos decir que esta resolución pudiera ser hasta discriminatoria, porque mi apellido, que es Aquino, yo no lo veo figurado en esa lista. Y particularmente pudiera decir, me gustaría que un niño de esa tuviera el apellido Aquino. ¿Y por qué no está el apellido Aquino? ¿Por qué discriminan mi apellido si yo pudiera estar a favor o no de dicha resolución? Entendemos que esa resolución emitida por la Junta Central Electoral es violatoria al principio de filiación que consagra el Código Civil de la República Dominicana, que establece cuáles son los mecanismos legales por los cuales una persona obtiene la filiación o el apellido de sus padres. En este caso que nos ocupa, si son niños que están abandonados, lamentablemente, a la suerte de Dios y al destino de la vida, tenemos que buscar los mecanismos legales para otorgarle dicha filiación, que ya están establecidos en el Código Civil, que es el reconocimiento forzoso, la filiación a través de la adopción. No podemos poner un apellido aleatorio, no tan solo por parte de la Junta Central Electoral, sino de una computadora. Es una computadora sin alma, sin vida, que le va a dar la filiación a una persona de apellidos limitantes a solo 128, de un universo de apellidos que hay en la República Dominicana inmensos. Reconocemos el derecho que tienen esos niños o esos adultos de tener una identidad como lo consagran los convenios internacionales y la Constitución de la República. Pero debemos hacer las cosas claras, diáfanas, cristalinas y en el marco de la legalidad. Porque no podemos, sobre todo el Nani, en este siglo ya tan avanzado, que sean las ciencias y la tecnología la que consagren ahora el principio de filiación de un apellido en la República Dominicana. Sobre todo creo que también habría que ver qué establecen los tratados internacionales. Lo decía, creo que lo decía, sí. Tú decías ahorita, sí. José Luis, ¿no? Pero José Julio, perdón. Pero sin embargo habría que ver, porque es que tú no puedes asignar un apellido así de forma, melaganaria. O sea, yo entiendo que el fin que ha tenido la Junta es un fin que se justifica, sabemos que ellos tienen una buena intención, pero creo que la forma, como decimos en derecho, no es la más correcta. Yo, al igual que tú, Hanlet, estoy en desacuerdo en la forma en que la Junta quiere asignar esos apellidos. Ahora, en lo que no estoy, o estoy de acuerdo, perdón, es a que esos niños que son, como dice la resolución, declarados por un tribunal en estado de abandono, se le puede asignar un apellido. Ahora, la forma habría que verlo. Yo nunca he estado de acuerdo con los temas que se dejan a la suerte o que son aleatorios, porque ni siquiera los ciclones, los nombres que toman los ciclones son aleatorios. O sea, lo que quiero dejar claramente establecido, que no es que yo esté de acuerdo con la resolución, sino que a los niños, niñas y adolescentes hay que garantizarle el derecho al nombre o de una identidad. Y vuelvo y reitero el ejemplo, si un niño de 14 años, como decía Hernani, hablando de la filiación por adopción, un tema de reconocimiento forzoso, no tiene la suerte de que una familia pueda adoptarlo, entonces va a ir a la liga de béisbol, va a jugar con los jóvenes de su edad, y todos los jóvenes van a tener un apellido y él no va a tener un apellido porque la legislación dominicana no establece un mecanismo aceptable para definirle cómo se va a llamar ese jovencito. Permítame leerle un considerando que tiene la misma resolución emitida por la Junta Central Electoral. Que los niños y niñas y adolescentes, a partir de su registro de nacimiento, instrumentados sin apellidos, tiene dos opciones para adquirirlo: mediante la autorización de otra persona a llevar su apellido, o por adopción, cuando reúne los requisitos para la obtención de la cédula y no es beneficiado con ninguna de estas prerrogativas que le otorga la ley. La Junta Central Electoral, en cumplimiento de sus facultades, les pide su cédula conteniendo solamente los datos consignados en su registro de nacimiento, es decir, solo el nombre propio y sin apellidos. La misma resolución tiene en negrita y en mayúscula sin apellidos. Entonces, si su misma resolución
dice que no deben tener apellidos porque la misma resolución establece que aleatoriamente se les otorgue 128 apellidos. ¿Estaría la Junta Central Electoral violando su propia resolución? Son preguntas que no podemos hacer. Por eso, vuelvo y reitero, que hay un vacío legal para garantizarle esos derechos humanos a los niños. Simplemente quiero circunscribirme a eso. Es un vacío legal que hay para garantizarle ese derecho fundamental que tiene el niño. Señores, es que no podemos apelar a que un joven de 12, 10, 8, 14 años que quiera tener una identidad no pueda, porque la legislación actual no establezca reglas claras para hacerlo. Establece el tema de la filiación por adopción o el reconocimiento forzoso. Ahora bien, y los que no caen en ese rango, ¿qué tienen que hacer? Nosotros, como políticos, lo que debemos es apelar a que se creen los mecanismos necesarios para que ese sector, dentro de ese sector de los niños abandonados, pueda tener acceso a tener un nombre y un apellido. Es nuestra posición. Pero que se haga de forma ordenada, se haga sin violar lo que establece. Porque hay tratados internacionales, señores. Aquí hay una constitución que hay que respetar, aquí hay leyes. No es como vamos a decir a mí que le van asignando. O sea, por más lógica que usted lo busque, no hay forma de usted buscarle la... Tratando, bueno, yo puedo concluir sin haberle consultado a ustedes, que tratando de resolver un problema y tratando de buscarle por así decirlo, buenas intenciones a esos niños, niñas y adolescentes, con esta resolución de la Junta Central Electoral, si se lleva a cabo con vacíos legales, es lo peor que le puede pasar a esos niños, niñas y adolescentes. Porque luego en un futuro van a tener problemas legales, contradicciones. Van a tener, o sea, luego va a venir otra resolución. Supeditado a una resolución de un tribunal con mayor jerarquía. Exactamente, luego va a venir una sentencia de un tribunal, como tú lo dices, de mayor jerarquía. Luego entonces eso le va a crear, como dice, que el niño o niña iba a jugar a los 12 años y le decían su apodo. Ah, no, pero peor va a ser que primero se llamaba Juan y después se llamaba Pedro. Eso se le puede crear un problema grande. Mire, en la explicación que hacen los abogados, incluso ellos referían la situación del apellido Expósito. En el caso de aquellos niños que no tienen un reconocimiento de sus padres, por lo general en algunos registros civiles se utilizaba Expósito para identificar que determinado menor de edad no tenía un padre que pudiera identificarlo con su apellido. También el abogado Castillo Pantaleón hablaba de cuando las congregaciones religiosas decidían registrar a determinado menor de edad y lo que utilizaban era el nombre de determinada congregación. Habría que también valorar cuál fue el instrumento legal que se utilizó en ese momento para dar facultad, por ejemplo, a esas congregaciones de otorgar determinado apellido a un menor de edad. Conversaba también ahora con nuestro compañero José Ramón, el productor del programa, sobre cómo las instituciones, tal vez, porque esto es un tema muy amplio, cuando un determinado niño nace en un centro de salud, cada día son menos los partos que se hacen de manera clandestina, a ese menor de edad se le hace un registro dactilar y se hace un registro de quién fue la mujer que lo dio a luz. Desde ese punto de vista, esa identidad está allí, se puede encontrar. Lo que no hay es una coordinación detallada que involucre a todas las instituciones del Estado y que permitan determinar que por lo menos en el caso de la madre no hay forma de decir que no es el hijo del menor. Ya la situación del padre es distinta, pero por lo menos el apellido de la madre podría tenerlo si se hace una relación dactilar. Es algo básico, no necesariamente toca ese tema legal. Los apellidos que se utilizan son el de la madre, porque la madre está segura de que ese es su hijo. Está claro. Pero un padre no puede estar, no siempre está seguro. Sí, el caso de cuando el padre no declara al hijo. O el tema de el tema de la paternidad responsable. Inclusive la vicepresidenta, o sea, tenía un proyecto en esa dirección que era el tema de la paternidad responsable y hablaba perfectamente de cómo una persona, por ejemplo una madre, podía perfectamente ponerle el apellido del padre sin que el padre autorizara. Sí, claro. O sea, eso es paternidad responsable. Yo entiendo que la resolución de la Junta Central Electoral y leyendo lo que acabamos de expresar, donde pone y sin apellidos en mayúscula y en negrita, establece una justificación y una atribución de derechos que ella misma se está haciendo para resolver dicho conflicto. Por eso entendemos que la resolución es totalmente violatoria a los preceptos legales, inclusive a la Constitución y a los convenios internacionales, ya que está delimitando de una forma lo que es el registro civil.
La Junta Central Electoral solamente es una administradora del registro civil. No está facultada a otorgar apellidos. Porque solamente los preceptos legales dominicanos están definitivamente reconocidos cuál es el principio de la filiación. Una persona no puede llevar mi apellido si no hay un orden de filiación que lo establezca, ya sea el reconocimiento, la adopción, el reconocimiento voluntario, el reconocimiento forzoso. Por eso exigimos que esa resolución debe ser rechazada y revisada por la Junta Central Electoral, porque no podemos permitir que una computadora sea la que actualmente le otorgue apellidos a niños que se encuentran en estado de abandono. Yo creo que entendemos, la idea es buena. Cuando un niño, la idea para mí excelente. Está abandonado, puede que se interprete que la madre lo tuvo de forma natural en una casa de familia. Porque si lo tuvo en un centro hospitalario, obviamente yo entiendo que a la madre se le ha tomado un registro de quién es, a eso es lo que me de refiero. dónde viene, Claro. de cuál es su filiación, y que ella pudiera decir en un momento determinado, el padre del niño es fulano de tal, o el abuelo. O Y que, se un le, familiar de eso, o que se le da un facultad a la familiar madre de que eso, pueda llevarlo obviamente, a una institución del establezca que Estado sí para que le ponga donarlo, su apellido. para Es decir, que en no es tan adopción. difícil, no es tan difícil. Pero yo creo que al final ellos tendrán que buscarle una salida sana. Evidentemente, yo entiendo que la intención de ellos ha sido bastante, digamos, loable, pero creo que lamentablemente no es la forma más expedita, más correcta. Porque es que es algo que es totalmente inaceptable. Yo lo que espero, y estoy de acuerdo con el planteamiento de ustedes, sobre que se hable el debate para analizar cuáles serían los aspectos legales para garantizarle esos derechos fundamentales a esos niños. Pero espero que esos debates no lleguen a las mismas conclusiones que han llegado los de las primarias abiertas y cerradas. Aquí hay que buscar una comisión. O sea, No hay que buscar comisión. Una comisión de juristas internacionales No, que todavía para no nada. sabemos Es que quiénes todavía- son. Esa comisión, No, es que hay las dos comisiones aumentos. nunca dan nada. Sí, Cuando claro. no- Catherine, que cuando ha ido quiera en que no se resuelva, aumento. Yo manda creo que una ya van por comisión. 8 y todavía no terminan de llegar. Aquí, este es el país de la comisión. Aquí para todos se crea una comisión. Caballeros, vamos a irnos a los comerciales. Cuando regresemos tenemos otro tema. Como saben, el consumo, la ingesta de Clerín Ya crearon una ha comisión llevado para eso luto a decenas de familias en la zona fronteriza. Otra comisión Hablaremos para de eso. ese Sí, ya tema la crearon. en minutos. Vamos a pausa.